Voces y cantos de la tierra viva. Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Hoy, viernes 8 de agosto de 2025, les saludamos con mucho gusto una servidora Marcela Salas y Guadalupe Pastrana a nombre de todo el equipo de producción de esta serie. Muy buenas noches, Guadalupe. Muy buenas noches, Marcela, y buena noche también a quienes nos están ya sintonizando a través de las frecuencias de Radio Educación por el 96.5 de frecuencia modulada. Saludamos también con mucho gusto a quienes nos van a sintonizar a través de AM y a través de las radios comunitarias que retransmiten esta serie. Esta noche, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, la lucha contra el despojo de cara al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entrevista con Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, PIAP. Los pueblos indígenas han habitado históricamente territorios con presencia de recursos mineros, biológicos, hídricos, forestales, eólicos, entre muchos otros. Son, además, poseedores de una gran diversidad cultural y lingüística. Mantienen costumbres y tradiciones ancestrales que les otorgan una identidad propia. Aunque cada comunidad indígena es única en sí misma, comparten valores comunes como su profundo vínculo con sus territorios ancestrales y su entorno natural, es decir, la reproducción de la cultura, la lengua y la cosmovisión de los pueblos está estrechamente ligada al territorio. El saqueo de recursos naturales al territorio mexicano y en general a todo el Abya Yala ha sido parte del proceso colonizador desde 1492, cuando los europeos llegaron al continente americano. Desde entonces, los pueblos y comunidades indígenas hemos permanecido en lucha por el resguardo y dominio de nuestros territorios, que siguen amenazados por el despojo y la privatización, auspiciados desde el Estado para el beneficio de empresas transnacionales y la reproducción del sistema capitalista que en su fase neoliberal se distingue por lo que el geógrafo y teórico social marxista David Harvey denomina como acumulación por desposesión, donde el valor de la naturaleza se genera a partir de su apropiación y explotación, sirviendo al enriquecimiento de los grandes centros capitalistas, empleando la guerra y la violencia. Hoy, en el marco del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, fecha establecida el 23 de diciembre de 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que enmarca la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas en 1982 para la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades, queremos honrar las luchas de los pueblos que se han organizado para defender sus territorios y poner sobre la mesa la situación del despojo y los megaproyectos extractivos de cara a dicha celebración y en el marco de un gobierno que enarbola a los pueblos indígenas. Para platicar sobre este tema y en específico sobre los megaproyectos mineros y las luchas de resistencia, tenemos como invitado aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación a Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, PIAP. Su trabajo está enfocado en las comunidades indígenas de la región de la montaña y parte de la Costa Chica del estado de Guerrero, así como en comunidades zapotecas del municipio de Zanatepec, Oaxaca. El trabajo que Miguel Ángel desempeña busca fortalecer procesos relacionados con la libre determinación y el territorio. Se orienta principalmente a compartir información que sea útil para la toma de decisiones en las asambleas agrarias y ciudadanas. Los temas centrales que comparte con las comunidades son defensa del territorio, planeación y manejo de bienes naturales, fortalecimiento de las estructuras de gobernanza a nivel comunitario y regional, que den coherencia al trabajo que se realiza en el contexto de la defensa territorial, tal y como ha sido su experiencia en el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, CRADET, en las regiones de la montaña y Costa Chica del estado de Guerrero,
experiencia que estaremos abordando. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, buenas noches. Estimado Miguel Ángel, queremos platicarte que este programa se retransmite, además de la transmisión aquí por Radio Educación, se retransmite en varias radios comunitarias indígenas del país, y en ese sentido queremos empezar por que nos des un contexto de cómo está la situación actual de las concesiones mineras en México, pensando en que precisamente muchos territorios de los pueblos indígenas, a los que quizás llegue este programa, pues tal vez van a estar afectados por esta situación o están ya afectados por esta situación. Sí, bueno, primero darle las gracias y me siento muy honrado por dar un poquito de voz, ¿no?, en este día tan especial o en el contexto del día tan especial de los pueblos originarios. Y justo yo creo que me gustaría iniciar haciendo énfasis en que la mayoría de la gente sabe que el 51% del territorio del país está en manos campesinas e indígenas. Es decir, hay una buena cantidad del territorio nacional en propiedad social, pero que en el contexto no solo de ese 51%, en esa superficie se encuentran todos los bienes estratégicos que están vinculados al modelo extractivo. Ahí está el agua, ahí está la biodiversidad, ahí están los bosques, ahí están los minerales, etcétera, ¿no? Y justo esa relación en un contexto en el que tenemos, basado en la lógica del progreso y desarrollo, pues desde hace un buen rato tenemos territorios en disputa. Y uno de los componentes que más ha estado presionando y en su momento impactando los territorios, pues sin lugar a dudas es la minería. La minería, con una característica que empezó a definirse bajo el modelo extractivo con la técnica de cielo abierto, que generó un cambio muy radical en la descomposición del paisaje, porque evidentemente la masividad y la velocidad con que lo realizaban pues le dio una connotación muy diferente a lo que antes conocíamos como la mina de socavón. Hoy esa técnica también ya se establece desde otra lógica, ¿no?, en la minería subterránea, y pues ya lo que antes era la minería de socavo pues ya se volvió también unos túneles gigantescos que también están generando unos impactos muy importantes. En el contexto ya específico, digamos que para el primer permiso que se necesita en el país para poder extraer cualquier mineral, está definido bajo la administración como la concesión, ¿no? La concesión minera, así tal cual como se llama, es aquella que le permite a un ciudadano mexicano o a una empresa mexicana establecer un proceso de aprovechamiento justo abajo de la capa arable, ¿no?, para poder, desde el subsuelo, poder obtener los minerales que desea. Y en ese contexto, pues, dentro de la gran biodiversidad o diversidad que tiene nuestro país, pues resulta que México tiene, desde el enfoque minero, una capacidad por arriba del 70% de todo el territorio de capacidad de extracción mineral. Por lo tanto, pues ahí tenemos una presión muy fuerte y permanente. ¿Y puedes hablarnos de algunos casos específicos, que son los casos que tú has acompañado o donde has acompañado comunidades, que es el estado de Guerrero? ¿Cuál es la situación de las concesiones mineras en Guerrero? Sí, mira, en términos nacionales, más o menos hemos tenido diferentes periodos, ¿no?, de los diferentes partidos políticos que han estado en la presidencia, que han ido pasando de obtener 50% del territorio concesionado al actualmente que está más o menos cerca del 10%, ¿no?, del territorio concesionado. Es decir, se ha venido, sobre todo a partir del ingreso de López Obrador, eso ya se detuvo, la caída se detuvo, se quedó más o menos en un margen del 10% del territorio nacional, que no tiene que ver con esta lógica que cree la gente de que ya nos están entregando concesiones. Efectivamente ya nos entregaron, pero quizá lo más importante que hizo el gobierno de López Obrador fue aplicar un poquito del marco legal para quitar todas las concesiones que no estaban cumpliendo con la ley, que ese es como el primer proceso, ¿no? Un montón de minas mexicanas y con sus filiales mexicanas, pero que son extranjeras, tenían hasta 200, 300, 3,000 concesiones que no operaban, o sea, simplemente las utilizaban
con ellas hacían especulación en la bolsa de valores, hacían especulación regional, pero esa especulación empezaba a generar un montón de divisiones comunitarias, pues porque justo la especulación vinculada al capital pues genera siempre la famosa envidia por el dinero, ¿no? Y eso generaba pues procesos de desarticulación de acuerdo a diferentes condiciones. En el caso de Guerrero llegamos a tener casi la mitad del territorio del estado concesionado, luego ya bajó, ahorita estamos cerca del 27% del territorio. Y lo sorprendente es que para nosotros, ya está el viejo proyecto de Taxco, que es un proyecto histórico, ¿no? Prácticamente desde la colonia se estableció, luego ya se le cedió a Grupo México, los compañeros siguen en huelga, por cierto, desde hace 17 años que lo acaban de celebrar. Y en el 2007 más o menos empezó ya a implementarse la técnica de cielo abierto en el estado, en la comunidad de Carrizalillo, o en dos comunidades, también la comunidad de Mezcala, justo a la orilla del Balsas Mezcala, y que por primera vez para muchos de nosotros fue la primera aparición que teníamos de esa técnica, que luego empezamos a entender mejor y que nos llevó a redimensionar diferentes procesos de luchas que se fueron articulando en México. En una primera instancia para mí fue encontrarme con la Red Mexicana de Afectados por la Minería, ¿no? Nosotros no sabíamos prácticamente nada, sabíamos que había un problema ahí porque veíamos cómo estaban destruyendo el ambiente, sabíamos que había un problema social de incomodidad porque, como sucede siempre o la mayoría de las veces, es una comunidad que acepta la minería a partir de engaños, ¿no? A partir de ofrecer procesos vinculados al progreso y desarrollo que siempre están adscritos a este tipo de proyectos. Y justo cuando vieron en los primeros años que era un espejismo, pues obviamente salieron a reclamar, y a partir de ahí se estableció un proceso de resistencia que no pudieron sacar ya la empresa, pero sí reconfiguraron una forma en la cual establecieron algunas condiciones en un convenio que les permitió transitar de diferente manera la violencia que se gesta, ¿no?, en el territorio. Desde ese momento y a la fecha de hoy, en esa zona ya se tienen 5 proyectos mineros operando, todos con las mismas características, y entonces ya la masividad de la problemática pues está en otra dimensión. Miguel Ángel, como ya bien mencionas, la entrada de todo proyecto minero, el inicio, viene siempre acompañado de estas promesas de que es una oportunidad de generar empleos, de que va a haber desarrollo en diferentes ámbitos, pero pues la historia ya nos ha demostrado que son muchas más las afectaciones que traen consigo estos proyectos. Entonces, en el caso específico que ya estás mencionando de la mina Carrizalillo, que está en el estado de Guerrero, en el municipio Eduardo Neri, ¿nos puedes platicar un poco más cuáles han sido todas estas afectaciones ambientales, económicas, comunitarias, para la salud que se han visto en este territorio? Sí, mira, cuando nosotros empezamos a trabajar con el ejido, pues nuestra primer lógica tenía que ver con lo visual. Evidentemente el impacto ambiental era, y sigue siendo, yo creo que en la opinión general, una lógica que ponen como preponderante. Conforme fuimos avanzando, a mí, a los compañeros del equipo, nos cambió mucho esa lógica de cómo se estaba viendo el impacto, porque empezamos justo a medir el impacto de daños a la salud y nos espantó muchísimo. O sea, es terrible, ¿no? O sea, el impacto ambiental evidentemente es terrible, pero ya verlo reflejado en personas, cuando hicimos censos de salud, cuando los agrupamos por edad, por tipo de enfermedad, y cuando empezamos a tener valores o indicadores por encima de la tasa nacional, por arriba del 100, 200%, pues nos espantó muchísimo. ¿Por qué? Porque además el nivel de atención siempre ha sido malo, sigue malo, y para esa condición de enfermedades que se desencadenan a partir del contacto con metales pesados tóxicos, pues no hay ni siquiera atención básica, ¿no? Y que ese es uno de los problemas, además de que muchas de las enfermedades son de tipo permanente, o sea, ya ni siquiera las puedes resolver a partir de que pudieras tener una atención médica más adecuada.
Y entonces eso nos cambió mucho la lógica de cómo estar acompañando a la comunidad en un proceso en el cual incluso nosotros mismos teníamos la contradicción de acompañarlos, ¿no? Porque de entrada para nosotros la postura era empezar a generar un proceso organizativo antiminero, pero justo ahí por las trampas que están vinculadas, y digo trampas en función de los vacíos del diálogo que se establece, es decir, hay omisiones, hay trampas de coacción que tiene que ver con los ofrecimientos de empleo, las cosas que se dan, y hay trampas que yo cada vez que trabajo más el tema me doy cuenta que están literalmente dirigidas en los procesos de las leyes porque hay omisiones flagrantes. Si ustedes se meten a la ley de minería actual, que dicen que es la ultramoderna del planeta, ojalá y encuentren un párrafo que hable de daños a la salud. No hay absolutamente nada dentro, otro tipo de omisiones o algunas cosas que delinean algunos grupos que quieren verlo como fiesta. La verdad es que en el contexto de la aplicación ni siquiera se pueden defender. Entonces ahí sí nos encontramos una integralidad del daño y sí nos encontramos un vacío muy fuerte como para poder resolverlo desde la lógica de lo que tenemos en el marco legal. Pues estamos este viernes 8 de agosto de 2025 en Voces y Cantos de la Tierra Viva platicando con Miguel Ángel Mijangos Leal en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estamos platicando de la lucha de los pueblos indígenas contra el despojo. Vamos a escuchar una pieza musical y regresamos. Aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. El blanco es tu amor, no mi Señor. El blanco es tu amor, Él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Prefiero morirme al aire y al sol. Prefiero morirme al aire y al sol. Aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Aunque me aten cadena, esclavo no soy. Aunque me aten cadena, esclavo no soy. Aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brilla el oro, al fondo del socavón. El amo se lleva todo y al negro deja el dolor. El amo vive en su casa
mis negritos con hambre, porque esto pregunto yo, aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, aunque mi amo... Estamos en Voces y Cantos de la Tierra Viva, en este programa sobre la lucha contra el despojo de cara al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estamos platicando con Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, PIAP. Y queremos invitar a quienes nos están escuchando a que se puedan comunicar con nosotros. El teléfono de Voces y Cantos de la Tierra Viva es el 5535 16 33 86. Pueden contactarnos en ese número a través de WhatsApp, Telegram y Signal. También está el Facebook, Voces y Cantos de la Tierra Viva, un teléfono aquí en la cabina que es el 5541 55 10 60 y el WhatsApp de Radio Educación 5512 33 29 15. Y recuerden también que este programa se está transmitiendo en vivo a través de el Facebook de Radio Educación. Por ahí pueden no solo escucharnos, también vernos. Y estimado Miguel Ángel, fuera del aire nos comentabas que querías hacer una precisión sobre el tema de la mina de Carrizalillo ubicada en el estado de Guerrero. Nos decías que los compañeros llevan 4 meses bloqueando las actividades de esta mina. ¿O cómo está la situación? Es bien sintomático que además de los daños ambientales, además de los procesos de resistencia, de los daños a la salud, ¿no?, que se gestan por sí mismos y que están vinculados al modelo, o sea, no hay forma de que se eviten. Esta comunidad que decide hacer un convenio, es decir, que decide ingresar la actividad minera a su territorio, pues ha establecido diferentes convenios con 3 empresas, todas canadienses, y en todas las ocasiones siempre ha habido incumplimiento del convenio, ¿no? Es decir, no solo tiene que ver con esta lógica del colonialismo vinculado a la explotación tal cual y los daños que genera, sino también esta inercia de mentiras que siempre deja a los compañeros en indefensión. Y justo ahorita, ¿no?, o sea, tenemos un bloqueo porque la mina decide no mejorar la renta o no mantener la renta de las tierras, hace un cierre ilegal porque en México no puede hacer una suspensión indefinida si no se le otorga como permiso la Secretaría de la Dirección General de Minas. Decide iniciar un proceso de abandono del proyecto, lo cual debería ya de haber sido atendido por las autoridades ambientales de este país, porque tenemos literalmente a cielo abierto un pasivo ambiental gigantesco, ¿no? Es una mina que casi ocupa 4.500 hectáreas ya en suelo desnudo. Y en ese contexto, pues tenemos ahora una violación flagrante que está poniendo en riesgo la vida de los compañeros, porque Carrizalillo además rentó prácticamente el 85% de su territorio. Todas sus parcelas, el 100%, están vinculadas al patio de lixiviados y lo de uso común está vinculada a la extracción del mineral que conocemos como los tajos. Por lo tanto, los compañeros están en total vulnerabilidad porque ya no tienen el ingreso de la renta de las tierras, pero tampoco les han entregado sus tierras, como dice la ley, que deben de ser rehabilitadas para que puedan recuperar su actividad anterior, que es la de ser campesinos. Y hemos hecho un llamado álgido, ¿no?, a las diferentes estructuras del gobierno, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum se ha manifestado al respecto, pero nosotros sentimos que en el contexto de poder tener contundencia del uso de las leyes mexicanas para poder someter una empresa minera canadiense, sigue ponderando esta plasticidad parece que favorecer la inversión es más importante que favorecer la vida de los mexicanos. Y entonces en ese sentido sí no quería dejar pasar esta oportunidad, porque justo una comunidad minera que acepta la minería hoy está en un proceso de resistencia y de abandono, no solo ya por parte de la empresa, sino también del gobierno, que no defiende sus derechos. Este ejemplo y esta situación de Carrizalillo, estimado Miguel Ángel, me hace pensar
En un caso que me tocó conocer, es un caso boliviano, en San Cristóbal Norlipes. También es una comunidad que aceptó la entrada de la minería, es una minera de plata, también me parece que es de capital canadiense, y ellos en los años 90 pactaron, y parece que fue de las primeras comunidades que lograron hacer un convenio, se supone que un convenio más o menos decente, ¿no? Donde ellos iban a tener la reubicación incluso de su comunidad, porque justamente la zona en donde se había propuesto el proyecto era la zona donde estaba la comunidad, y lograron que la reubicaran y la construyeran casi igual, ¿no? Donde se ubicaba la iglesia, está la iglesia, donde se ubicaba la escuela, está la escuela, pero kilómetros más adelante. Y entonces hace como 3 años hicimos entrevista con un compañero que fue de los que estuvo en esas negociaciones y decía que en ese momento ellos se sentían como comunidad muy fortalecidos y decían, logramos una buena negociación con la minera, no sé qué. Y bueno, nos contó toda la historia de la negociación y le preguntaba yo al compañero, ¿y cree que valió la pena esta negociación? Ya pasaron muchos años y ahora ¿cómo ven la situación? Y entonces cambia completamente la expresión de la cara y dice, no, nunca va a valer la pena negociar con mineras porque ahora tenemos muchos problemas de agua y eso no lo pensamos a largo plazo. Es una comunidad, el nuevo San Cristóbal Norlipes, que sufre de agua. Sí, mira, justo Carrizalillo también nos sirve como ejemplo, ¿no? Yo me atrevería a decir que es uno de los convenios más altos de América Latina. O sea, tiene condiciones integrales en función de una lucha que por muchas casualidades fue poniendo tabiques que permitió tener una relación de fuerza siempre contra la minera, pero que por el nivel de inversión que hizo la minera también se vio entrampada y tuvo que verse obligada a negociar, ¿no? O sea, imagínate que en sus primeros 2 años la Goldcorp invierte $1,000 millones y al año y medio la gente para el proyecto porque les compró la tierra en $2,300, pero les compró la tierra de uso común y en México está prohibido vender la tierra de uso común, pero además el convenio estaba registrado en el Registro Agrario Nacional. Con eso de que luego queremos matizar con los contubernios. Y sin embargo ese convenio, ¿no?, que además tiene cláusulas muy particulares en el contexto de atención a los daños a la salud, la gente de su bolsa, de la renta, de lo que tiene de empleo, lo como sea, pues casi ocupa la mitad de su recurso en medicamentos que además no van a curar los daños que tienen en la mayoría de los casos, y además cada familia invierte alrededor de entre 70 y 100 mil pesos anuales en comprar agua de garrafón, porque el agua con la que se bañan, que es un pozo que les puso la empresa, que lo puso a cambio de quitarles un manantial de agua limpia, es súper rica en metales, en particular del arsénico, pero tiene muchos metales y entonces no se puede, bueno, la usan porque es el único agua que tienen, pero ya por recomendaciones que hemos hecho entre nosotros y otros compañeros, a fuerzas te tienes que enjuagar con agua de garrafón. Y entonces la ropa también la lavas así, pero la tienes que enjuagar con agua de garrafón, porque si no te empieza a picar y tienes muchos problemas dérmicos. Entonces efectivamente, ¿no?, ratifico. Sí. No importa el modelo de negocios, porque el modelo de negocios está vinculado justo a la categoría que decías al principio, ¿no? La lógica del despojo, ¿no?, o el despojo por desposesión, la fórmula siempre genera el despojo desarticulado. Yo diría que te quita el ambiente, te quita el agua, te quita la salud, te quita, o sea, te va despojando y cuando ya no tienes ninguna condición de sobrevivencia, lo que sigue es el desplazamiento forzado, que son las 2 categorías políticas concretas que siempre se repiten con el modelo extractivo. Claro. Miguel Ángel, y cuéntanos sobre la experiencia del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, CRADET, en contra de la minería, pero también en contra de una reserva de la biosfera. ¿Por qué es tan importante esta experiencia? Esa es una historia muy bonita que nos ha tocado acompañar, porque justo, ¿no?, es el lado opuesto de lo que viven los compañeros de Carrizalillo. Hace ya aproximadamente 14 años, a partir de una propuesta de pago de servicios ambientales que se empezó a generar en la región y que luego se fue creando la condición para establecer una reserva de la biosfera, pues varios compañeros, ¿no?, de las comunidades de la zona alta de la montaña empezaron a
a generar una serie de diálogos para ver qué significaba este tema de la reserva de la biosfera. En el proceso nos encontramos con varias proyecciones que tenían que ver con cómo las reservas de bienes naturales en el mundo estaban encontrando, justo a partir de las matrices internacionales que salen del Banco Mundial, que salen del Banco Interamericano, pues van estableciendo reservas, pero no para lo que nosotros pensamos que sería cuidar la naturaleza, sino para tener bancos económicos que luego puedan ser utilizados por el capital en otro contexto, ¿no? Por ejemplo, la biodiversidad es súper utilizada por las farmacéuticas, justo por la cantidad de ADN que ya conocemos y de lo que no conocemos, que es gigantesco, y que ha permitido que esas empresas sean de las más grandes de los negocios del mundo, por su asociación en la producción de alimentos, ¿no? De medicamentos, en fin, ¿no? Ese es uno de los componentes más altos. Cuando estábamos avanzando en el proceso de discusión de qué estábamos viendo ahí en el límite de la reserva, justo en medio de la reserva aparecen las concesiones mineras. Y entonces decíamos, bueno, ¿cómo el gobierno federal está queriendo imponer una reserva de la biosfera y por otro lado está queriendo también, bueno, ya había dado las concesiones mineras? Y en ese proceso entra Peña Nieto a gobernar y prácticamente cuando va cerrando su último año se firma un documento que nosotros conocemos como el Protocolo de Nagoya, lo firman en Japón, pero solo participan México y Alemania establece un convenio con México para que México le reserve la biodiversidad para estudios vinculados a la industria farmacéutica alemana. Y literalmente las dos reservas que estaban destinadas para el inicio de la aplicación de ese tratado comercial, porque literalmente es eso, era la Lacandona, que empezó ya desde hace un rato a hacer ese proceso, y la otra era la reserva de la biosfera vinculada a la montaña Guerrero. Eso desencadenó nuestro primer proceso organizativo de defensa, pero pues lo encimamos inmediatamente con el proceso de las concesiones, porque además nosotros ya traíamos la inercia de Carrizalillo. Y entonces hablar de la reserva era muy complicado por todo el estigma positivo que tiene el nombre, pero en realidad no es tan así, ¿no? Está muy manipulado en el contexto de como también está manipulado el progreso y desarrollo desde la lógica de la extracción minera. Y en el proceso a nosotros se nos ocurrió que una muy buena forma, ¿no? Junto con la REMA, ya para ese tiempo, era platicar del impacto de la minería con los compañeros viéndola. Y entonces llevábamos camiones completos de compañeras y compañeros a Carrizalillo. Y era impresionante el impacto que les generaba. Hubo muchos compañeros y compañeras que nada más de pararse en el Tajo empezaban a llorar y empezaban a reclamarle a los compañeros de Carrizalillo que por qué le habían hecho eso al cerro, que tiene que ver mucho con esto que tú mencionabas en la introducción del programa, ¿no? El vínculo de las comunidades con su territorio y el desarrollo de la cosmovisión que ahí se crea, pues es súper profundo, y ver el impacto era impresionante. Y eso les dio una fuerza muy particular. Hoy el Consejo, en su mejor momento, el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio contra la minería y contra la reserva de la biosfera, se integró prácticamente de 34 núcleos agrarios, que en total más o menos abarcaban 670 comunidades, 3 municipios. Hoy el Consejo más funcional está cerca de 27 núcleos agrarios, son casi 410 comunidades, son 4 municipios los que están orquestados, y el punto central del CRADET, como lo conocemos allá, es que todas las comunidades que entran en un proceso de información tienen que decidir en asamblea hacer lo mismo que todos hacen. Es decir, tenemos como estrategia la implementación de una agenda común. Y la agenda común son una serie de actividades preventivas que tienen que ver con la libre determinación, ¿no? Y con mi derecho al territorio, utilizando lo poco que tenemos en el margen legal y que básicamente está vinculado a lo agrario para poder defender el territorio. Metemos a los municipios porque el municipio es el que nos permite un pequeño parrafito
para que participe el resto de la comunidad desde lo civil, que esa siempre es una disputa en muchos otros lugares, ¿no? Que por qué los ejidatarios o los comuneros tienen que decidir y los ciudadanos no. Y nosotros siempre tratamos más bien de crear un solo proyecto donde participaran juntos, pero con una posición obviamente negativa en función de lo que se iba a significar. Ese proyecto ha avanzado muchísimo, está muy consolidado, tiene toda una red ya de procesos legales en resolución. Nos reunimos prácticamente cada mes, ¿no? El trabajo se da a nivel regional en una estrategia, en una reunión que le llamamos preventiva, de ahí definimos un foro cada 2 meses, pero en cada acción de reunión las comunidades hacen una agenda de trabajo en la semana, entonces todas las semanas estamos ahí en el proceso informativo con ellos. Vamos a escuchar una pieza musical y enseguida continuamos con esta entrevista. Político, sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política, mala tu política, no seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa tu política, ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Comerciantes a cargo de todos los países, ladrones de tierra, de agua, de selva, de aire y de mar. Signo de dólares tiene ya toditito el planeta, pero del fuego no han podido adueñarse y nunca lo harán. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo, ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la podrán parar jamás, ni tú ni nadie. Jamás, na, 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 na. No, 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 jamás, na, 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 na. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad, libertad, libertad. Por defender mi tierra estoy cumpliendo una sentencia, por solidarizarme estoy ahora tras las rejas. ¿Qué será que es lo que viene? ¿Qué será que a mí me espera? Ay, quieren comprarnos la conciencia, lo siento, la mía no se encuentra en venta, lo siento, la nuestra no se encuentra en venta, no, 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 no se encuentra en venta, no, 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 no. Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, dime, ¿para qué seguir así? Con tu necedad. Y si ya sabemos que esto así no ha funcionado, no. Político, sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política, mala tu política, no seguiremos en este juego, entiéndelo. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política patética, política, no seguiremos en esta trampa, escúchalo. Escucha bien, escucha bien. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad, 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 libertad,
Continuamos platicando con Miguel Ángel Mijangos, integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos. Y Miguel Ángel, nos decías en el bloque anterior sobre estas declaratorias de la Reserva de la Biosfera que tienen como una connotación positiva, digamos, entre comillas, y quisiéramos que ahondes un poco más en qué hay detrás de estas declaraciones, por qué no son realmente positivas. Sí, me voy a ir tantito para atrás, pero es importante porque también se vincula con los minerales en transición. Prácticamente desde los 70s, cuando se hacen las primeras reuniones internacionales sobre el medio ambiente, se empieza a ver que hay una problemática, ¿no?, de disminución de los stocks vinculados al progreso y desarrollo. A partir de ahí se establece una agenda vinculada al capital para crear reservas de la biosfera, para crear naturales protegidas, y el primer gancho que ya se empezó a aplicar en México, hubo muchas modalidades, pero el primero tuvo que ver con el pago de servicios ambientales. El pago de servicios ambientales dividido en dos, ¿no?, en pago de servicios hidrológicos y en pago de captura de carbono. El tema es que esos pagos que a las comunidades se los vinculaban en la lógica de la protección del ambiente era para que otras empresas en otro lado tuvieran permiso para contaminar y pudieran reducir su huella de carbono a partir de ceder dinero a donde las comunidades estaban protegiendo la biodiversidad, porque el Estado no la protegía, ¿no?, ya estaba protegida en función del manejo que hacía la gente. Pero, pues como siempre son territorios que están oprimidos y deprimidos en sus lógicas de cómo sacar recursos, pues el pago quedaba muy bien, ¿no? Pues si tú cuidas el agua, te voy a pagar por ella. Nadie les decía que ese dinero además era deuda pública, porque lo pedía México en función de crédito y se estaba usando, y le permitíamos en otro lado, en otro territorio, que una empresa siguiera contaminando. Si eso yo lo traslado de esa fecha ahora, pues hoy se llama calentamiento global y estamos en una crisis estructural que está teniendo un comportamiento climático terrible, ¿no? Entonces, en esa lógica ahí tenemos, pues justo, ¿no?, una categoría que nunca funcionó, que siempre nos la estuvieron vendiendo como útil, que la siguen utilizando de hecho, ¿no?, como una política, y que no le permiten a los pueblos construir una verdadera relación de lo que debe de ser una conciencia ambiental vinculada, pero para que las comunidades pudieran tener una armonía diferente, y no que las estén utilizando para que siga siendo un mercado a pago de servicios, ¿no? En la montaña nos pasó que cuando nos dimos cuenta, 14 comunidades, todas vinculadas al área de casi 70,000 hectáreas que estaban determinadas para la reserva de la biosfera, todas tenían pagos de servicios ambientales. Y luego echar atrás esos pagos de servicios ambientales en una comunidad que no tiene tantos recursos, pues no es tan fácil. Ya se había logrado, se estableció todo un proceso abiertamente, porque se rechazó la reserva, el gobierno sabía, y justo con López Obrador se reactivaron, y con la simpatía de López Obrador, que es muy grande, pues nos volvió a reactivar temas, aunque la reserva sí está constreñida a que no se realice, pero siempre es una manzana que está ahí. Esa es una parte, y la otra parte tiene que ver justo con lo que se desencadenó con el protocolo de Nagoya, ¿no?, que como les decía, pues es establecer reservas para investigación, y que en la lógica de los pueblos pues sí meten un montón de controversias, porque los territorios de repente para los urbanos los vemos, hay un bosque y está bonito, pero en la lógica agraria hay una definición de uso del territorio y luego tiene nombres y apellidos, ¿no? Entonces siempre es una controversia. En ese contexto, pues justo, ¿no?, hacer esta agenda común permitió establecer lo que nosotros llamamos las declaratorias de territorio libre de minería y de la reserva, pero que no son declaratorias políticas, ¿no? Es un proceso que lleva mucho tiempo, porque es un proceso dialógico donde la gente, nosotros creemos muchísimo en la libre determinación, pero nosotros creemos que la libre determinación no puede tener una esencia importante si no se agota el diálogo, y eso requiere llevar, ¿no?, muchos compañeras y compañeros de diferentes perspectivas para que puedan tener un balance y tomen sus decisiones, ¿no? Y entonces ya el proceso de blindaje, nosotros le llamamos blindaje territorial, tiene que ver desde lo agrario, tienen que hacer un acta de asamblea haciendo una serie de planteamientos donde prohíben determinadas cosas,
y luego tienen que trabajar en reorganizar o renovar su estatuto comunitario en el caso de los bienes comunes o su reglamento interno en el caso de los ejidos, donde ahí sí ya se hace, es el reglamento de los pueblos, ¿no? La ley del pueblo decimos nosotros, en donde ya tienes muchos capítulos donde tú puedes establecer muchos procedimientos de defensa. Ahí tuvimos una pelea muy interesante que apenas este año empezamos a resolver, porque en todo el país, estamos hablando de Guerrero, pero en todo el país nos estaba ocurriendo dentro del contexto de la REMA, estábamos teniendo, muchos compañeros siguen teniendo un bloqueo muy fuerte para que esas declaratorias queden inscritas en el RAN. Nosotros ya en la montaña hemos avanzado muchísimo, no ha sido fácil, ¿no? La montaña y Guerrero pues, tienen una particular forma de luchar, e incluso ya se logró que se registrara, no hace mucho, tiene muy poquito, el primer estatuto en lengua mepa, que es de parte de la comunidad de San José de San Miguel del Progreso, que fue un proceso súper interesante y que reivindica mucho, no solo la parte del grueso, ¿no?, de ser una comunidad originaria, sino que retó al gobierno al respeto constitucional del derecho lingüístico. Y entonces ese proceso ha sido parte de la declaratoria de territorio libre desde esa lógica, desde lo local, pero luego a nivel municipal los presidentes municipales tienen que hacer un compromiso con todas las comunidades, a partir de que las comunidades les hacen una solicitud para que el presidente haga una asamblea de cabildo abierto, y en cabildo abierto se trate el tema de interés y con el cabildo decidan que también el municipio no va a entregar el permiso de uso de suelo que requiere la minería para que pueda operar, y entonces se declara el municipio libre de minería. ¿Dónde nos está fallando? En lo agrario, si lo llevas al RAN, ya no tienes que repetir el acto porque queda ya vinculado legalmente. Pero los presidentes municipales hacen la declaratoria en su mandato y no la llevan al Congreso del Estado. Todos tienen miedo de que si ya queda en una declaratoria dentro del Congreso del Estado, ¿no?, y que se publique en el Diario Oficial del Estado, les van a quitar el presupuesto. Por supuesto que hay una parte de realidad, porque la presión de la empresa minera pues está en todos lados, ¿no? O sea, en Guerrero opera la Universidad de Guerrero, ¿no? Para empezar, opera un buen de dependencias, ahorita opera el municipio, ¿no? Y entonces eso hace que tú tengas una presión mediática permanente, y algunos compañeros presionados, unos compañeros presidentes municipales presionados por la población hacen la declaratoria, pero la tenemos que ratificar cada 3 años y de verdad es una lata. La gente lo hace, pero no hemos podido encontrar una presión más fuerte para que los congresos ya lo dictaminen, porque es un principio que constitucionalmente no deben de bloquear, ¿no? Y eso es parte de… Pero la lucha está en ese contexto con las declaratorias. Claro, y eso ha permitido que finalmente pues se sigan protegiendo esos territorios. No hay ni reserva, ni han entrado las mineras a la montaña de Guerrero. Pienso en este proceso organizativo a través del CRADET como un proceso ejemplar también para otras regiones, para otras comunidades indígenas. Y la siguiente pregunta va en relación con esto. ¿Hay alguna otra experiencia como esta del CRADET en alguna otra región de México que pueda servir de ejemplo organizativo y de resistencia a los pueblos, para los pueblos? Hay muchas, ¿no? Hay muchas tienen como diferentes estilos. Nosotros hemos insistido, no solo desde el CRADET, ¿no?, sino desde la REMA. Se volvió una estrategia de la REMA, y en CRADET hicimos que la estrategia creciera mucho por la lógica organizativa que se tienen ahí de las comunidades. Entonces esa estrategia se diseminó mucho. Ahí donde ha costado trabajo, pues justo tiene que ver con las condiciones ya de cada región. En algunos lugares el proceso regional es más activo que en otras, ¿no? Por ejemplo, yo pondría, por ejemplo, la parte alta de Puebla, ¿no?, cerca de Cuetzalan, que ya hay una historia, ¿no?, vinculada, por ejemplo, con la Tosepan, y que te permite una articulación social ya dada. Nosotros la traíamos también de alguna manera en la montaña, ¿no?, con los procesos históricos, y a algunos compañeros les cuesta mucho más trabajo hacerlo. Se ha intentado, pero yo sí creo, ratifico lo que dices, Guadalupe, ¿no? Yo sí creo que el CRADET sí es un
un ejemplo muy importante del proceso de cómo se ha construido regionalmente con más de 400 comunidades, una defensa que ha permitido que los últimos 13 años no haya podido entrar ni una sola minera. Miguel Ángel, ¿podrías platicarnos un poco más sobre el acompañamiento que realizan a los pueblos y comunidades afectadas por estos proyectos tan dañinos, podríamos llamarlos proyectos de muerte, estos de la minería, la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos? ¿Cómo es este acompañamiento integral que ustedes dan? Sufrimos una metamorfosis. Nosotros nos dedicamos literalmente al buen manejo de los bienes naturales, ¿no? Entonces vinculábamos agricultura, ganadería, bosques, agua, construcción incluso, ¿no? Y cuando empezamos a ver y cuando empezamos a entender el modelo extractivo y empezamos a ver las amenazas vinculadas al modelo, nos dimos cuenta de que íbamos a perder el tiempo haciendo agricultura orgánica y nos iban a pasar encima. Y luego lo ratificamos con Carrizalillo, ¿no? O sea, la velocidad de destrucción del territorio es muy fuerte, ¿no? Por eso nosotros reclamamos mucho en el proceso de la ley minera que se bajaran las concesiones de 50 años a 30. La verdad es que no tiene ninguna importancia que la bajes a 20. En 5 años ya no tienes territorio, ¿no? Y entonces, en ese contexto, nos cambiamos, dimos un giro y empezamos a encontrarnos con la lógica de cómo hacemos resistencia, ¿no? O sea, cómo vamos trabajando con la gente para que pueda establecer un proceso de blindaje permanente, porque es una lucha muy larga. Y ahí fue donde empezamos justo, ¿no?, a tratar de encontrar una forma en la que, usando el modelo dialógico, pero vinculado a para nosotros los dos derechos más importantes que tienen los pueblos, uno le decimos el derecho matriz, que es la libre determinación, o sea, de donde nace todo, ¿no? O sea, el diálogo, la plática, y el otro que es un derecho fundamental, que es el territorio. Para los pueblos indígenas sin territorio pierden prácticamente el 80 o 90% de todo lo que son en el contexto de donde se construyen, ¿no? Uh-huh. Y entonces, usando justo esos componentes, la defensa tiene un proceso proactivo permanente. Algo muy simple, por ejemplo, ¿no? Poníamos la concesión minera y resulta que la concesión minera tocaba partes del territorio donde establecen procesos espirituales o culturales. ¿Y qué vamos a hacer, no? Decíamos un poco ahí entre la broma, pero entre la seriedad. ¿Y qué vamos a hacer si el cerro donde se pide a Tata Pegó, ahí está el Tajo de oro? O sea, nos llevamos a Tata Pegó a otro lado y pues no, ¿no? Entonces justo, ¿no?, esta lógica de hacer el diálogo no solo contra la minera, porque no la tenemos y entonces para nosotros no era importante, la referencia es cómo fortalecemos lo que somos a partir de lo que el sistema siempre nos va quitando. Y eso cambia mucho la lógica del diálogo. Al final te puedes pelear con una minera con un bulto de fertilizante y tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces un poco fue el proceso en el que seguimos. Hoy, por ejemplo, estamos teniendo un proceso de incidencia muy fuerte del crimen organizado a partir de estar metiendo droga en las escuelas. Nadie nos hace caso, cuando digo nadie del gobierno nos hace caso, ¿no?, que están empezando a crear una estructura para quedarse con la gobernanza y luego poder imponer lo que ya en otras regiones ya hicieron. Acá no han podido entrar con una estructura armada porque la estructura comunitaria es fuerte, pero lo están haciendo a través de las escuelas. Y el CRADET está respondiendo a hacer una estrategia preventiva para tratar de hacer justo, ¿no?, vinculado a la defensa del territorio, estrategias preventivas que permita desde lo colectivo hacer algo. Miguel Ángel, estamos ya bien cortitos de tiempo, nos quedan 3 minutos si acaso, pero no nos gustaría irnos sin una reflexión muy breve sobre el tema de los minerales de transición, que son estos minerales que se usan para la transición energética, ¿no? Cobre, litio, manganeso, cobalto. ¿Tú cómo ves cuál es el futuro de los territorios, de los pueblos indígenas y de las luchas de los pueblos indígenas frente a este creciente interés por los minerales de transición?
Es un problema muy parecido a lo que estaba tocando con la lógica del calentamiento. Nos están vendiendo un discurso, la transición energética, el 90% es mentira. O sea, si bien es cierto, si ya tenemos una crisis vinculada a los hidrocarburos, es falso, totalmente falso, que con los minerales en transición podemos sustituir la matriz energética que tenemos. Sí tenemos que hacer muchas cosas, pero no la tenemos que hacer si no desmontamos el modelo económico en el que está planteado, ¿no? Y entonces pensar, por ejemplo, que el litio es un recurso estratégico que va a suplir masivamente el proceso es una mentira, siempre nos han engañado. Sí tiene un componente importante, pero no han podido establecerlo en una lógica de una dinámica diferente y está siendo otra vez controlado desde la patente tecnológica. Entonces ahí creo que es un tema que sirve para otro programa, sí. Pero yo de entrada pues metería esa alerta, ¿no? O sea, los minerales en transición están siendo utilizados para seguir imponiendo no una sustitución, sino un complemento del modelo que ya tenemos. Miguel Ángel, agradecemos enormemente tu presencia y bueno, ya estás dejando un tema que podríamos abordar en un siguiente programa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, y felicidades a todas las compañeras y compañeros de los pueblos originarios. Voces y cantos de la tierra viva. A lo largo de este programa escuchamos las piezas musicales Aunque mi amo me mate, a la mina no voy, interpretada por Betty Álvarez, También tu nombre, compuesta e interpretada por Lengua Alerta. Agradecemos a Tania Nicanor por la transmisión en vivo vía Facebook. En los controles técnicos, Ramiro Romero. En la asistencia de producción y redes sociales, Diana Teresa Colín González. En investigación, Jaime Quintana Guerrero. En la coordinación de la serie, Ricardo Montejano. En la conducción, Marcela Salas Casani y Guadalupe Pastrana. A cargo del guión y la producción, Daisy Ramírez. Hasta pronto.